El reconocimiento de error de Janet Yellen, secretaria del Tesoro, pues ha sorprendido. No es común, es verdad, que los políticos, en este caso es un economista, pero ocupa un cargo bastante político, reconozcan error. Pero a mí me llama la atención no solo lo que ella, el concepto que ella tiene sobre la economía, sino otras cosas que ha dicho. Para ayudarnos a entender en qué camino estamos, hemos invitado a Tino Díaz, que es economista, que fue asesor de la Reserva Federal. Y nada, bienvenido. Muchas gracias, un gran placer estar aquí con ustedes. Usted trabajó en la Reserva Federal, pues el presidente se reúne con la secretaria del Tesoro y con el presidente de la Reserva Federal y dice algo asombroso en cierto modo. Dice, no me voy a meter. Y tampoco ella se va a meter. Voy a dejar que usted, que es republicano además, haga lo que tiene que hacer. ¿Qué significa esto? El presidente de la Junta Directiva del Banco de las Reservas considera que Paul Volcker fue un gran héroe, uno de los mejores en toda la historia. Y lo que hizo Volcker fue parar la inflación. Y la forma que la paró fue subiendo las tasas de interés por la estratosfera, hasta que frenó la demanda. Y cuando frena la demanda empieza a caer el empleo, causa desempleo, no hay trabajo, no hay plata, la gente no compra tanto y empiezan a caer los precios. Eso es lo que hizo él. Y yo veo toda la intención que tiene él de hacer la misma cosa. ¿Le parece una buena idea? Es la única que hay, porque la otra cosa es que dejar que la inflación se dispare a un nivel como tenemos en Venezuela y los otros países. Y eso es desastroso, porque es decir, destruye todo lo que tiene el pueblo. La gente súper rica no la afecta, pero el que más se afecta es la clase media y la clase baja. Y eso lo daña. Y en este momento lo están sintiendo hasta el corazón, porque sí, creamos 6 millones de trabajos, pero prácticamente 110 mil millones de personas están bajando su sueldo, prácticamente un 4%. Han perdido poder adquisitivo. Entonces, causamos más empleo, pero el impacto negativo que ha tenido en la mayoría del pueblo es mucho más negativo. ¿A qué bien hizo eso? Claro. Ahora, vamos a Janet Yellen, Sí. ¿no? Secretaria del Tesoro, y el momento en que hace esta confesión anunciada, le llamo yo. Sí. A ver, vamos a ver. I think I was wrong then about the path that inflation would take. As I mentioned, there have been unanticipated and large shocks to the economy that have boosted energy and food prices and supply bottlenecks that have affected our economy badly that I at the time didn't fully understand. A ver, todo el mundo ha comentado que Sí. ella dijo me equivoqué, pero a mí me preocupa más que ella reconozca que no entendió. ¿Cómo no entiende algo? Yo recuerdo usted que estuvo aquí antes de que Sí. empezara y dijo, si llenan de liquidez la economía, si ponen la maquinita a fabricar, va a haber inflación. Exacto. O sea, ella que tiene todos los títulos de Yale University, profesora de Harvard, de London Economic University, ¿cómo ella no iba a entender eso? Acuérdense que ella es parte de lo que es el gobierno y ella tiene un puesto político. Y entonces eso básicamente está dando un comentario político más que económico. Porque como economista sabíamos que inyectar tanto capital, tanta liquidez en el mercado, mientras que las personas no estaban trabajando, mientras que habían una serie de shocks a lo que es el suministro de bienes y productos, que no había suficiente en la calle, pero estaba dejándole plata al pueblo, eso iba a subir los precios. Y eso fue lo que causó, lo que lanzó la inflación. Esos 1.9 mil billones de dólares que se inyectaron directamente al pueblo fue lo que lanzó la inflación. Y sabíamos que eso iba a pasar. Es decir, que estudias esto, te das cuenta que eso es lo que va a ocurrir. Entonces, pero se hizo porque era necesario, políticamente era una buena cosa de hacer, ¿no? Pero en sí, como hemos dado cuenta ahora, se ha disparado la inflación. Secundariamente viene el problema del suministro, que es decir, ahora tienes la guerra en Ucrania, tienes los chinos con sus
locura de controlar el COVID, lo cual no se puede controlar, y cerraron una ciudad de 50 millones de personas y cerraron el puerto por meses y personas se han muerto allá debido a eso. Sin embargo, no pueden controlar la cosa. Entonces hacen es decir, tú ves esas acciones que están empeorando la situación, porque sigues quitando lo que es lo que abastece los bienes. Y hay una serie de barcos que estaban en el puerto de Los Ángeles, ¿de acuerdo? Eran 300 y pico, que no se podían desembarcar, porque no había suficiente camioneros, no habían suficiente empleados, porque habíamos cerrado las ciudades aquí también. Entonces tú estás inyectando capital efectivo en las manos del pueblo y esperas que los precios no te suban, mientras que no hay suficiente abastecimiento, ¿no? Y el pueblo ahora, como ha estado encerrado por prácticamente 2 años, ahora quieren salir. La gente, toda decisión humana es emocional, no es racional. Todo es por emoción. Y la emoción del pueblo es que quieren estar libres, necesitan salir de la calle. Por eso los ves paseando. Sí, los precios están altísimos, pero dicen, al diablo con los precios. Yo quiero darme un paseo, quiero salir, quiero disfrutar, estoy más libre. Y eso ocurre en estos estados, especialmente aquí en la Florida. Eso es lo que le han llamado algunos analistas consumo desenfrenado. Exacto. Pero no es desenfrenado, sino sencillamente la gente necesito respirar, necesito estar libre. Estamos encerrados por tanto tiempo, déjame salir. Y eso es normal, eso pasa, eso es ser un ser humano. Nosotros no somos robots, no reaccionamos estrictamente por la lógica, al contrario, toda decisión que se toma humana es decisión humana, es decir, es emocional, no es racional. A pesar de que la economía no es una ciencia exacta que se mezcla con la política, con la filosofía, sí. Es algo mucho más complejo de lo que creen algunos, ¿no? Sin embargo, hay unas reglas básicas sí. que yo veo que han violentado y me pregunto, sí. ¿Por qué? Porque en cualquier manual de economía básica se sabe que lo que iban a hacer iba a provocar esto otro. Yo no puedo creer que ellos aspiraran a que sucediera algo distinto. Entonces, busco a ver qué ha escrito, qué ha dicho la señora Yellen en este caso, y me encuentro que ella, junto con su esposo, que es otro economista, tienen unas teorías, a mí me parecen medio socialistas, pero me pueden acusar. John Maynard Keynes. El empleo, ella dice que es keynesiana hasta el último pelo. De acuerdo. Que keynesiano es, digamos, la izquierda económica en el lenguaje americano. De acuerdo. Porque no se usa mucho fuera de Estados Unidos la cosa de Keynes y de Hayek, que son distintos, etc. Keynes se destacó después de la Segunda Guerra Mundial porque ayudó a reformar, a reestructurar Europa, que estaba destrozada. Y ahí no había producto, no había base productiva. Entonces necesitamos inyectar capital para volver a reconstruir eso y que saliera. Pero Keynes dijo, cuando había mucho exceso, se debía ahorrar eso, como un fondo de ahorro, para utilizar ese fondo de ahorro cuando la economía iba en negativo. Lo único que esta gente hacen es gastar dinero cuando las cosas están en negativo, pero cuando las cosas están buenas siguen gastando, no ahorran. Y eso es lo que dijo Keynes. Tan mal interpretado por muchos de ellos. Claro que sí. ¿Okay? No, y ella y su esposo crean una teoría del empleo eficiente, que es una cosa de que dice, hay que pagarle al empleado más de lo que el mercado propone para que el empleado esté más contento y no se sienta que le están pagando menos de lo que se merece. Yo digo, todos los empleados nos creemos que nos están pagando menos de lo que merecemos. O sea, ahí vuelve el aspecto psicológico. Sí. No lo toman en cuenta. Y luego dice una frase que me asusta. Dice, si yo tuviera una varita mágica, yo subiría los impuestos y limitaría los pagos de las pensiones. Eso es una locura, porque si tú subes los impuestos, especialmente lo que quieren subirse a lo que es a la industria, esos precios se le pasan al consumidor y te sube los precios. Eso es una locura. Eso nunca ha funcionado, pero siguen insistiendo en eso. Es como el impuesto a la venta, que es un impuesto a la compra. Exacto. Porque cuando yo voy a comprar el auto, me lo pasan a mí el impuesto. 100%. Y cuando yo voy a vender ese auto viejo, no puedo... Si un negocio no es rentable, tiene que cerrar. ¿Cómo tú mantienes el negocio abierto? Tienes que tener rentabilidad y tienes que ganar suficiente, que el capital que tú has arriesgado te están compensando por ese riesgo. Si no, no existe. Entonces la gente se protesta, no, porque las medicinas son carísimas. ¿Dónde más se inventan las medicinas? ¿Cómo tú vas a arriesgar millones de dólares sin saber que vas a poder recuperar eso?
y las inversiones son enormes. Entonces tienes que recuperarlo, por eso tienes los gastos tan altos por la medicina y un sinfín de otras cosas. Yo estaba mirando aquí, dicen que precios generales, ¿no? Sí. 4.500, dice que el salario promedio de la Florida es como $50,000, ¿no? Depende de a quién cites, ¿no? $4.500 la canasta básica de una familia de 4, que sería 1.500 por persona. 2.895 el alquiler promedio de Miami-Dade, que ha aumentado en nada 52%. De acuerdo. Una cosa brutal, ¿no? Sí. Ese 8% que va camino a 10 de inflación significa que cada dólar le tienes que quitar 10 centavos. Exacto. Cada 100 le tienes que quitar $10 Sí. y por ahí sigue. Sí. 7% de IVA que tenemos aquí en el condado. Cuando Sí. saco cuenta, ese salario de $50,000, lo que le quedaba a la persona, más electricidad, agua, impuestos, seguro, bla, eran $3,000 y todavía no había ido a un restaurante, no había hecho ninguna compra de nada. ¿Cómo se puede vivir? No. Y empiezan a frenar las compras. Y eso es lo que está pasando ahora. Y no se dan cuenta. Pero hay indicadores, por ejemplo, la Universidad de Michigan miden cuántas compras se están haciendo de productos que duran a largo plazo, más de 5 años. Y eso se ha frenado, eso está por el piso. Y ya saben, entonces este segundo trimestre va a haber otro crecimiento negativo. Sí, el número parece que sube, pero cuando tú le restas la inflación, está decreciendo el crecimiento. Ya se está frenando la cosa, la gente está parando de gastar. Sí, están saliendo para respirar, ¿no? Pero no están gastando la misma cantidad. Bueno, de momento dinero. que no Procter aunque & quieras Gamble. salir no vas a poder. Sí, Procter & Gamble ya tienen el pronóstico que están frenando las ventas. Las ventas de ¿cómo se llama? Walmart. De colchones, Ajá. que es un gran indicador, están ¿Ah, caídos. sí? ¿Por qué? Sí. Porque son carísimos. Yo sé, pero han caído. Vi en Sears que estaban a 1.500 y hay otro que Están cayendo se las anuncia aquí ventas. que dice que a 200 y el mismo colchón, no Están entiendo cayendo- nada. Sí, pero No debe sí, ser el mismo yo sé, colchón, ¿no? No es el mismo colchón, pero están cayendo las ventas, ya sabemos eso. Entonces, está frenándose y se está sintiendo. Entonces, el impacto, y hay dos impactos enormes que están pasando. El número uno Vamos a es... hacer algo. Vamos a ir a una pausa. Ok. Porque necesitamos esos anuncios también, ¿no? Ya. Si no, también Muy entonces, necesario. muy importante. Vamos a esa pausa y cuando regresemos, ¿qué va a pasar antes de noviembre, que es el día de las elecciones y todo gira al final en torno a eso? Regresamos. Muy bien, continuamos conversando con el doctor Tino Díaz, economista, que fue asesor de la Reserva Federal. Y aquí, mientras estábamos en los comerciales, me dio un dato curiosísimo que quiero compartir. El precio de las casas, ¿no? Sí. Me dice usted que casi $100,000 del precio de construcción de una casa son regulaciones. 94,000. La mitad de eso antes de que se llegue el pico y pala a la tierra y la otra mitad después del pico y pala. Son costos reglamentarios, estrictamente reglamento. Es decir, la madera debe ser así. La madera hay que modo, añadirle debe a tener eso, tal distancia. hay que dar la obra, es decir, la mano de obra, hay que añadirle la tierra, el todo salario lo de otro. los inspectores. Exacto. el Los inspectores departamento. son costos reglamentarios. Claro. ¿Ok? Pero son $94,000 en eso estrictamente. Entonces, ¿cómo tú vas a fabricar una casita por $200,000? Si casi la mitad de eso son costos reglamentarios. ¿Dónde está para la empleomanía, los materiales, todo lo otro que es necesario? Es imposible, imposible. Entonces nos hemos montado en un mundo hoy en día en que es prácticamente inaccesible llegar a ese número, a una familia que pueda comprar una casita por $250,000. Muy duro, muy duro. Entonces hay que Y hay reestructurar la cosa. montones de reglas que, por ejemplo, aquí en Miami, con cierta razón, pero está ahí, prohibieron seguir extendiéndose hacia el oeste Sí, por el tema de los Everglades. exacto. Y entonces también prohíben construir en algunos lugares más de cierta cantidad de pisos. Y Exacto. prohíben también construir cerca de no sé qué. O sea que ¿cuántas? Todo eso se tiene que cambiar para poder acomodar todas las personas que están llegando aquí al sur de la Florida. Hay que poder acomodar a esas personas. Entonces hay que cambiar esos reglamentos también.
Es muy, muy, muy complejo. La gente que piensa que la cosa es sencilla están muy errados, incluyendo el Banco Central, que trata la cosa de la economía como si la economía fuese algo sencillo y estático. No, la economía es sumamente compleja y no hay nadie que la entienda bien porque es muy compleja, hay muchas cosas que están envueltas en eso. Y segundo, no es estática, siempre está porque está el ser humano de por medio. Exacto. ¿No? Y entonces esa idea de pretender, es una idea socialista. Cuando aquí decimos que hay ideas socialistas y dicen los cubanos de Miami están todos locos, como nosotros lo vivimos, ya lo olemos, ¿no? Entonces no quiere decir que sean malas o buenas personas, quiere decir que tienen unos conceptos que no son los de la libertad económica. Right. ¿No? De nuevo vuelvo al Banco Central o al Tesoro, a Janet Yellen, que quiere poner un impuesto global a las empresas, además del impuesto, menos mal que el Senado tendría que aprobarlo. Exacto. Y entonces, pero lo que me llama la atención es su razonamiento. Ella dice que para devolver al gobierno los recursos que el gobierno necesita para ayudar socialmente. Entonces, cuando ya tú crees que el gobierno administra mejor que la empresa privada, tú tienes una idea ahí que tiene un toque socialista, quieras o no quieras. Lo cual no es la verdad, porque el gobierno es sumamente ineficiente y el gobierno no sabe planificar. Y eso tenemos más de 100 años en el siglo XX, que es más que comprobado que cada vez que tú dejas que un gobierno opere la economía, destroza la economía. 100%. Todas esas han sido destruidas. Tienes a Rusia, tienes a Cuba, tienes a Venezuela, tienes un sinfín de ellas, tienen los chinos incluidos. Los chinos tuvieron esa explosión. Crecieron tanto económicamente porque se retiraron de controlar el mercado, dejaron que entrara el mercado libre y ahora que ha tenido suficiente triunfo, pues ahora le han metido y están apretándolo de nuevo. Claro. Han desaparecido una serie de jefes que tenían mucho poder adquisitivo. Como dice Andrés Reinaldo, dice, supuestamente China ahora tiene la mayor cantidad de millonarios del mundo. Sí. Ni uno solo es antigubernamental. Exacto. Ninguno solo hace una crítica del gobierno. Claro, porque si ese día deja de ser millonario, ¿no? Si deja de ser millonario, lo eliminan, lo desaparecen del mapa. Pero hay dos cosas que están ocurriendo, que es las dos factores mayores. El número uno es, acuérdate que inyectamos dinero en el sistema al nivel fiscal, es decir, el gobierno dio dinero. El gobierno era rico. Exacto. No, el gobierno tiene el caso de que tenemos gobiernos llenos sus arcas de dinero y nosotros pasamos trabajo. Y la única forma que tienen llenos sus arcas de dinero es porque los impuestos que nos cobran o que imprimen dinero. Exacto. ¿Ok? Lo que imprimen. A través de la tesorería piden más dinero. Y me disculpa una paréntesis. Sí. Yo estaba hablando con mis hijos y les dije, mira, un gobierno es igual que un jefe de familia o que alguien normal y corriente, pero tiene dos recursos que no tenemos nosotros para resolver los problemas económicos. Uno es la maquinita de imprimir billetes y el otro los impuestos. De acuerdo. Y entonces ahí es donde se enreda la cosa por completo. Porque se creen que pueden cobrarle a ustedes y pueden distribuir lo mejor que ustedes saben hacerlo. Ellos piensan que saben más que usted cómo utilizar los fondos que necesita usted para su vida. Y ese es el concepto que es errado. El número uno es la inyección fiscal paró el año pasado. Estamos en un déficit ahora, bien negativo. Fueron 5.1 mil billones de dólares que se imprimieron en 24 meses. Además de eso, el Banco de la Reserva, en vez de estar inyectando más dinero al sistema, ahora lo está sacando en efectivo en junio 15. Que se asustaron, ahora están asustados. Y ahora lo están sacando. Entonces son dos fuerzas enormes que están sacando dinero del sistema, lo cual va a frenar el sistema. Lo frena. Viene desempleo, viene una recesión. Viene desempleo y viene recesión. Después de horror. Profesor, el problema, como usted dice, es más complejo que lo que cabe aquí en el programa. Quisiera que regresara y sacáramos una cuenta solo para ilustrar de cada dólar que ganamos como salario, cuando le quitas inflación, impuestos, ¿en cuánto se convierte aproximadamente? ¿No? El año pasado, si ganaba $100, hoy en día, por el 8,5% de inflación, estás ganando $91.50. No, pero digo, después sacarle todo lo demás. A ver, ¿en cuánto se convierte el dólar? Y entonces tienes los impuestos, además de eso, porque tienes los precios, que son los Dejamos precios que esa cuenta pendiente para el próximo programa. Y entonces empieza a restarle los impuestos. No quiero deprimirme esta noche. Muchísimas gracias, profesor. A la vuelta